Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día D, donde cada jueves nos encontramos aquí para analizar un poco la coyuntura dentro del marco del canal público que tiene Mar del Plata, como es el canal Universidad. Y en este marco la coyuntura nos lleva un poquito más lejos, no, ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel internacional por lo que está pasando, ¿no? Sobre los problemas que tiene la Argentina, sobre una crisis que lo tiene al borde y con nuevos gobiernos que tendrán que hacer mucho equilibrio para lograr algún tipo de beneficio en el corto plazo, inmediato, con temas coyunturales y temas a largo plazo también, sobre que nuestros problemas ya son demasiados, sobre que la inflación que se conoció esta tarde marca un nuevo aumento y casi se celebra estar por debajo apenas del 4%, dentro de una situación que ya es crítica de hace mucho tiempo. Vemos una región en llamas y el análisis que aparece por allí es diverso, por cierto, ¿no? Desde las cuestiones ideológicas y políticas hasta las cuestiones netamente internas de cada uno de los países, porque, claro, el análisis de los países que se va dando dentro desde lejos, ¿no? Como dice aquella canción, ¿no? Desde lejos no se ve. Muchas veces nos perdemos algunos detalles porque no entendemos ni siquiera la idiosincrasia, la forma política que tienen cada uno de estos países, por más cercanos que sean, como es el caso de Bolivia, que es el más resonante de estos últimos tiempos, aunque no podemos olvidarnos de Chile, ni lo que pasa con Brasil, la excarcelación de Lula, la situación de Bolsonaro diciendo que los argentinos votamos mal, lo que está ocurriendo permanentemente en Venezuela. Digo, son distintos matices o distintas cuestiones puntuales las que van dando estas crisis, pero que en el fondo podrían tener, o tienen en realidad, algún tipo de sentido común en cuanto a lo que pueda ser los porqué de estas protestas populares, de estas situaciones que se dan. Pero todo queda discutido entre golpe o no golpe, cosa que claramente es un golpe de Estado, no hay cuestión para discutir en el marco de eso, de lo que ocurre en Bolivia, pero sí en el marco de los gobiernos, y gobiernos populares o no, o gobiernos populistas, depende quién lo diga, y aparece esta cuestión es cuando en el medio hay un montón de pueblos durante décadas enteras, siglos enteros, donde la pobreza es el único factor común que aparece en ese marco. Es decir, gobiernos tras gobiernos, cambios de gobiernos, cambios, volantazos que se dan en el marco de lo presuntamente ideológico-político y una situación grave social que se manifiesta permanentemente en nuestros países, algunos con más crisis, otros con menos crisis. A todo esto hay que ver cómo esto repercutirá en la Argentina y en los nuevos gobiernos, insisto, principalmente, por supuesto, en el de Alberto Fernández, porque Argentina, más allá de estas crisis institucionales y políticas que aparecen, más allá de esta polarización que se vio marcadísima en la última elección, aparece también con una muy fuerte crisis económica, que no quiere decir que el resto no la tenga, pero particularmente aquí la estamos viendo en un extremo prácticamente. Así que de todo eso vamos a hablar. Tenemos el gusto de recibir por aquí a un colega, un amigo, un especialista en temas internacionales como Augusto Taglioni, así que nos ocuparemos plenamente de estas cuestiones en esta noche del día de hoy. Así que, si les parece bien, vamos a ir a nuestros auspicios y ya comenzamos el programa. Auspician este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como siempre lo hacemos, para abrir la entrevista convocamos a un periodista invitado, en este caso el gusto de recibir a una persona que en lo personal aprecio y admiro mucho, hemos trabajado juntos en algún momento y hemos aprendido mucho de su trabajo, como es Martín Copse, periodista de Radio Universidad, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos. Hola Nico querido, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Qué lindo cuando trabajamos juntos, la pasamos muy bien, ojalá pueda repetirse. Sé que está Augusto ahí. Augusto, ¿cómo te va? Sabés que estuve pensando en estos días acerca de lo que ha ocurrido en Bolivia y bueno, todos sabemos lo que ha pasado. Quizás lo que no sabíamos es lo que estaba pasando. Quería preguntarte acerca de eso, si había indicadores de algún malestar respecto al gobierno de Evo Morales, si se sabía que las Fuerzas Armadas y la policía no le serían leales en una situación límite como la que se dio el fin de semana. Bueno, ahí está planteada la pregunta, el interrogante. Un abrazo para ambos. Le
agradecemos nuevamente a Martín Copsi y ahora sí recibimos a nuestro invitado de esta noche, que es Augusto Taglioni. Augusto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Nico, gracias por invitarme. Bueno, nos permitís conocer un poco más, decía recién fuera de aire que por ahí en 2 minutos de introducción es muy complejo y además cierto desconocimiento que uno tiene en torno a los temas internacionales en lo personal, digo, y por eso también agradecerte que nos puedas permitir conocer un poco más de todo esto. Si te parece, abrimos con la pregunta que ha hecho Martín, ¿no? Me parece que también engloba un poco la situación. Sí, es interesante la pregunta porque muchos están haciéndosela, ¿no? Digamos, estábamos hablando hace un par de semanas nada más de Bolivia como un país con estabilidad económica, con la inflación más baja de América Latina, con el desempleo más bajo de América Latina, que viene creciendo sostenidamente hace más de 10 años, que tiene números macroeconómicos muy pero muy buenos, inclusive reconocidos por diferentes organismos internacionales, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, pero ideológicamente por ahí no coinciden o no deberían coincidir con Evo Morales, y hay una reducción también muy fuerte de la pobreza. La pregunta me parece que hay que dividirla en dos, o la respuesta hay que dividirla en dos. ¿Qué fue lo que hace, cómo llegamos a esta situación, en primer lugar, y la sensación de la gente respecto de Evo Morales no se da tanto por este plano, por el plano económico, por el plano de la generación de trabajo, ni de la situación de una crisis, sino por lo que pasó en el 2016 con el referéndum. En el referéndum del 2016, convocado por Evo Morales, lo que hace es, de alguna manera, consultarle, preguntarle a la gente si lo habilita para una nueva reelección. Por poco margen, la sociedad dijo que no. Y Evo Morales avanzó en los márgenes de la Constitución, de la legalidad, digamos, legal fue, pero siempre invocando una especie de derecho humano para presentarse, pudo volver a hacerlo. Eso le hizo perder un caudal político enorme, porque hay que recordar, y está bien como arrancaste el comentario, es un golpe de Estado, se interrumpió el orden democrático en Bolivia, y el mandato de Evo Morales, que obtuvo con el 63.3% en el 2014, termina el 22 de enero. Eso se interrumpió. Ahora, de ese 2014, ahora hubo una pérdida de votos muy fuerte, se generó un movimiento cívico que se llama 21F, que nuclea a diferentes regiones y que justamente el planteo más fuerte es o la oposición el planteo es la ilegalidad, según estos sectores, de la candidatura de Evo Morales. Ahora, esa es una situación de origen que hay que tenerla en cuenta, pero bajo ningún punto de vista puede justificar lo que pasó después, ¿no? Porque lo que vimos esta semana fue una cacería abierta a dirigentes del movimiento del socialismo, alcaldes, gobernadores, ministros que han sido amenazados, que les secuestraron a la familia, le incendiaron la casa, una situación de violencia muy fuerte que evidentemente termina con la renuncia de Evo Morales. Sorprendió, como preguntaba Martín, no la postura de las policías, porque las policías en los departamentos más opositores a Evo Morales han tenido un antecedente de golpismo, digamos, pero sí sorprendió a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Especialmente por todo lo que había sido la previa al domingo, donde se precipitan los hechos a partir de un informe preliminar de la OEA que lo que plantea son irregularidades, no fraudes, sino irregularidades, que el propio Evo Morales intenta convocar nuevas elecciones y que la oposición, ya en un grado de radicalización muy fuerte, rechaza. Entonces, las Fuerzas Armadas sorprendió la postura, esta sugerencia de renuncia, y claramente fue el empujoncito final, sí, por supuesto. Algo que se fue. Claramente un golpe, no hay ningún tipo de discusión, pues se interrumpe el mandato presidencial, es claramente eso. Ahora pregunto, Luis Almagro plantea en la OEA una sesión extraordinaria, digo, ¿la OEA miente? Porque Almagro plantea que es un fraude de punta a punta, digamos, que se cambiaron las planillas, el informe lo dice, más de 90 veedores. Sí, el problema es que lo que dijo Luis Almagro en la última sesión contradice lo que dice el informe de la OEA. Claro. El informe de la OEA habla de actas que fueron manipuladas, habla de irregularidades, pero en ningún momento dice la palabra fraude. Digamos, no dice acá hubo fraude electoral. De hecho, la sugerencia de la OEA de un informe que fue muy sorpresivo. A ver, el informe, hay que recordar esto. Evo Morales aceptó una auditoría de la OEA vinculante, es decir, lo que el informe de la OEA diga, o iba a decir el 12 de noviembre iba a ser el informe final. Si el informe decía hay segunda vuelta, Evo Morales aceptaba la segunda vuelta. De manera muy sorpresiva, tiran un informe el domingo a la mañana que dice todas estas irregularidades y que lo pone a Evo Morales a decir, bueno, está bien, convocamos a nuevas elecciones, no balotaje, porque la discusión era esa, si hubo o no hubo balotaje, si hubo diferencia de 10 puntos o no hubo diferencia de 10 puntos. Evo Morales fue el candidato más votado, eso no lo puso en duda la OEA ni nadie. Entonces, ¿hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta? Ese debate se queda a un costado cuando el domingo se plantea
este informe, Evo convoca nuevas elecciones e inclusive toma lo que plantea la OEA que tiene que hacer, que es reemplazar a los vocales del Tribunal Electoral. También lo convoca. La oposición lo rechaza y dice queremos queremos una elección sin Evo Morales. ¿Y por qué te digo que va cambiando? Porque una cosa es lo que dijo la OEA durante todo el proceso de la auditoría, que inclusive fue criticado por la propia oposición, el propio Luis Almagro. Otra cosa es el Almagro que en febrero se abrazó a Evo Morales en Bolivia defendiendo el derecho de Evo Morales de presentarse, porque también hay que recordar, eso pasó este año, no pasó hace 5 años atrás. Y otra cosa muy distinta es lo que dijo Luis Almagro en la última sesión, hablando de autogolpe directamente. Yo creo que hay que poner en discusión el grado de responsabilidad que tiene la OEA a la hora de plantear la estabilidad de las democracias en América Latina. A mí, la verdad que me cuesta cada vez más creer en que la OEA es un árbitro que no tiene camiseta en estos casos, ¿no? Porque me parece que tuvo una actitud más de opositor a Evo Morales en este último tramo, insisto, porque antes tenía otra postura que una mediación o que una postura un poco más digamos, propia de alguien que dice, bueno, vamos a tratar de frenar una situación que puede terminar con esto, con lo que tenemos ahora, 10 muertos, una presidenta autoproclamada, senadores que no pueden entrar al Parlamento a hacer su trabajo, digo, una situación muy delicada. Entonces, la OEA me parece que tiene que también hacer, o tenemos que discutir lo que ha sido la OEA en general y Luis Almagro en particular. Y pregunto por otra cosa, esto pasó en Bolivia, ¿no? Está bien claro, bien explicado, el origen, el transcurso, la OEA, la elección, etcétera, ¿no? La renuncia de Morales. Digo, lo que yo veía como que nos une es la cuestión de los gobiernos, ¿no? Digamos, como una discusión muy polarizada que se da en casi toda América Latina, corregime vos, y en ese marco hay gobiernos que perduran mucho más tiempo, digo, ¿no? La alternancia de gobiernos, ¿no? Incluso una alternancia que se va dando como en Argentina, que pasa de unos a otros y nuevamente los unos para después por ahí pasar a los otros o seguir, digo. Esto, digo, institucionalmente, ¿no es también un poco del reclamo? Leí una columna muy interesante de un periodista chileno que marcaba sobre la situación en Chile, ¿no? Que la protesta se daba en el marco de aquellos que no veían horizonte, digo. De poblaciones que ven esta alternancia sistemática y polarizada y que terminan diciendo, bueno, pero es más de lo mismo, de unos u otros un poco más acá, un poco más allá, digamos. Sí. ¿Eso no está de fondo también ahí? La alternancia o la falta de reemplazos, digamos, de liderazgos, claramente es un problema, digamos. No hay a los hechos hay que remitirse, digamos, lo que ha sido el reemplazo o la sucesión de Chávez en Venezuela y todo lo que ha sido el periodo de Maduro, las dificultades que está teniendo el Frente Amplio ahora para por primera vez poner un candidato que no es de los fundadores, ni Mujica, ni Tabaré, claro, ni Danilo Astori. Están teniendo problemas. Yo creo que estos procesos se encuentran con signos de agotamiento propio del tiempo y los liderazgos no se reemplazan, aunque sí hay cuadros intermedios interesantes que podrían haber llevado adelante un reemplazo. Eso está claro que es un problema. Pero no es el único motivo de la crisis, digamos, porque vos fíjate que Chile, que no tiene reelección, tiene alternancia, el problema justamente es que el sistema político no da respuestas a reclamos de la gente que se están viendo en las calles. Entonces me parece que ha sido un problema para los procesos populistas, populares, como los queramos llamar, esta idea de no poder escindir el proyecto de la figura. Claro. Y en Bolivia eso se da con más fuerza todavía. Claro. Porque lo decía Álvaro García Linera, el vicepresidente ahora depuesto de Bolivia, digamos, el proceso que lleva adelante Evo Morales lo tiene que encarnar Evo Morales. ¿Por qué? Porque Evo Morales es aymara, porque representa a las comunidades que históricamente estuvieron postergadas. Esa era, si se quiere, la fundamentación teórica, digamos, de muchos de los que decían que Evo Morales tenía que seguir. Está claro que no podés seguir para siempre y que pasan estas cosas y vas perdiendo un capital político que habías ganado durante un montón de tiempo. Pero incluso se ha visto, digo, en este tipo de gobiernos, incluso del otro lado de la grieta también, digo, parece, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela, cuando ya no está más Chávez, Maduro pierde fuerza por sí mismo, no es Chávez, digamos, sí, ¿no? Básicamente, más allá después de las circunstancias. Sí, y ahí me parece que hay la diferencia de Venezuela con todo el resto, más allá de las particularidades, son las Fuerzas Armadas. Y vos fijate la importancia que están teniendo las Fuerzas Armadas en las actuales situaciones de crisis, y eso es algo para prestar atención. Sí, claro. En mediados de septiembre, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, decidió cerrar el Congreso para convocar a elecciones, una situación institucional delicada. La primera foto de Vizcarra es con las Fuerzas Armadas. Lenín Moreno se saca foto con las Fuerzas Armadas, cadena nacional, manda a los militares a reprimir las protestas en contra de un paquete de medidas. Bueno, Chile, ni hablar, sí, carabineros, claro, y militares, por primera vez después de mucho tiempo los militares recorriendo haciendo seguridad interior. Pero se sostiene Piñera, entre otras cosas,
porque tiene las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad a su favor. No fue la suerte de Evo Morales, que no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces me parece que eso es un dato... Bueno, Maduro también. Maduro, claro, por eso. El rol que le dio... O sea, el límite de Maduro fue ese momento en el que las Fuerzas Armadas le sacaban el apoyo, no, digamos, ¿no? Digamos, si hay algo, si hay un motivo por el cual la foto que se vio de Yanine Áñez, la presidenta autoproclamada de Bolivia, en el balcón del Palacio de Gobierno, si hubo una razón por la cual eso no la pudo hacer Guaidó en el Palacio de Miraflores, fue por las Fuerzas Armadas. Claro. Digamos, es la única razón por la cual no se pudo hacer eso. Entonces me parece que hay ahí una reconfiguración de las Fuerzas Armadas que nos tiene que poner atentos. Y otra cuestión que complica aún más la situación en Bolivia, que viste, se habla de grietas y de divisiones, vos fíjate que la forma, la retórica, el perfil que le dio la presidenta autoproclamada, Luis Fernando Camacho, que insisto es el ala más radicalizada de la derecha boliviana, el área santacruceña, de la vieja medialuna boliviana, ella es de Áñez es de Beni, son unos sectores que en su momento, en el 2008, se levantaron contra Evo Morales. Sí, luego donde hubo festejos estos días cuando asume la nueva presidenta autoproclamada, ¿no? Exactamente, bueno, todo ese sector aparece con la Biblia en la mano. Digamos, es la vuelta de la Biblia y Dios al Palacio de Gobierno. Y eso no contiene a la idea plurinacional del Estado boliviano, digamos, claro. ¿no? Porque es ir contra la Pachamama, es quemar la huipala, es no respetar a las polleras, ¿no?, de las cholas, que de hecho de las movilizaciones dicen las polleras se respetan, ¿no? Hay una cuestión cultural que viene en el orden más de la idiosincrasia del boliviano, que me parece que con este perfil que le están dando no solamente es peligroso porque puede generar niveles de violencia, sino que no sé hasta qué punto se puede sostener. Hay digo yo, como para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo, hay un tipo de camino que se pueda tomar, porque uno ve que más allá de estas cuestiones que decía hoy también, ¿no?, de idiosincráticas, de las cuestiones que tengan que ver con lo cultural, que tengan que ver con distintos temas, digamos, hay cuestiones que son llanas y comunes a todos, digamos, que aparecen con este tipo de cosas, ¿no? Los poderes divididos entre dos fuerzas principales bien extremas, la situación de las Fuerzas Armadas, la situación de las cuestiones económicas en algún caso, las políticas que se toman, y gobiernos que perduran mucho tiempo, ¿no? Gobiernos de 12, 16 años, 15 años, 20 años o más, como en Venezuela, ¿hay alguna salida a esto? ¿Hay una forma? Porque parecía que cuando decís, bueno, la salida es la urna, sí, pero no ir a votar. Eso. Pero después te encontrás en la misma, Sí. porque fuimos a votar y era una polarización total, digamos, lo que se vio. Sí, la polarización, la verdad que no sé cómo se resuelve Claro. una polarización social, porque forma parte de los proyectos de los procesos que se vienen viendo. En el caso de Bolivia, me parece que acá lo que se ve en un escenario muy incierto son dos caminos. Hay un camino que pretende reconfigurar lo institucional, inclusive de parte del movimiento del socialismo, que, por ejemplo, pudo utilizar su quórum en diputados para conformar una nueva directiva en la Cámara de Diputados. Tiene al presidente, tiene los 2/3 el partido de Evo Morales en la Asamblea Plurinacional, con lo cual lo pueden hacer. Lo que pasa es que no pudieron hacerlo en el Senado porque no la dejaron entrar a la presidenta del Senado, lo pudieron hacer en diputados. Hay que ver si eso modifica los caminos institucionales, si puede conformar nuevas autoridades. Y lo otro que a mí me preocupa más es que se obturen los caminos institucionales y que ese sector, que insisto, es un sector muy radicalizado, que tiene a Luis Fernando Camacho como principal figura, que los Camachos eran los dueños de la empresa que tenía monopolio del gas en Santa Cruz, Enargas, que se le terminó el negocio cuando Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos, que son de la juventud cruceña, que han sido, cómplices de los golpes de Estado, que se han levantado con mucha violencia durante diferentes momentos de la historia de Bolivia. Yo tengo el temor de que termine obturándose la salida institucional, constitucional. De hecho, fíjate que Carlos Mesa ha quedado totalmente desdibujado, y que de repente se dan la calle, ¿no?, un nuevo escenario de disputas. Se están viendo movilizaciones a favor de Evo Morales. No se ve ahora, afortunadamente hay muchos canales nacionales argentinos que están haciendo una cobertura impecable, pero en los medios bolivianos se ve poco, y eso hoy me parece que puede terminar con un baño de sangre. Hay ya antecedentes, el octubre negro del 2003, la guerra del agua del 2000, donde los pueblos originarios, las comunidades indígenas salieron a protestar, pero me parece que lo que está intentando el partido de Evo Morales es, pongamos la discusión dentro de la esfera de lo institucional para que no sea las Fuerzas Armadas y la policía reprimiendo a la gente. Yo temo que lo último termine siendo el escenario de disputa, y es un escenario de una cancha muy inclinada, ¿no? Porque por un lado tenés gente y por otro lado tenés Fuerzas Armadas y policías. Gracias por venir, Augusto. No, de nada. Augusto Taglioni con nosotros en esta noche del día D. Quédense, vamos a un corte, ya volvemos.
Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta a los barras bravas. Para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios, ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha. Buenos Aires Provincia. Entre todos podemos más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata. San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. EDEA Web. Siempre a mano. Hacé todos tus trámites donde estés y cuando quieras. EDEA Web. Sangucherías Lo de Mario. Oferta fin de año. 32 triples. Jamón y queso, jamón y tomate, jamón y lechuga, jamón y huevo a solo 520 pesos. Encontranos en nuestras 7 sucursales de Mar del Plata y Batán. Visita lodemario.com.ar. Sangucherías Lo de Mario. Probalos y después me contás. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Y como todos los jueves recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega. Roberto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy, Roberto? Vamos a hablar de no si hubo o no hubo, sino qué pasó con industria en el gobierno de Macri y qué puede pasar para adelante, o qué debería pasar o qué podríamos esperar que pase para adelante. Entonces, ayer el INDEC presentó un índice que se llama Utilización de Capacidad Instalada Industrial. Y yo lo que traje fue una plaquita que muestra qué es lo que pasó en los últimos 4 años, ¿no? Que es de cuando se publica, porque antes no se publicaba. ¿Qué es la capacidad industrial en sí, Robert? La capacidad industrial es qué pasaría si la industria trabaja a tope. Claro. Eso es el 100% de la capacidad industrial. Claro. Si vos normalmente, ninguna industria trabaja a tope nunca, digamos, salvo en periodos muy excepcionales, pero si vos estás muy por debajo de la capacidad industrial es que por algún motivo el dueño de la fábrica está diciendo no me conviene producir más. Claro. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales no conviene producir? Y pueden ser muchos. Normalmente en la lógica capitalista vamos a dar uno solo, que vas a ganar menos plata de lo que estás pensando. Perfecto. Eso es básicamente lo que induce o no induce producir a un empresario. Entonces, claramente se ve que desde el 2006, vos tenés, ¿qué es el índice? ¿Qué es lo que está en azul? Sí. ¿Qué es la tendencia del índice? ¿Qué es lo que está en esos puntitos rojos? Los puntitos rojos lo que dicen es que claramente hubo una tendencia decreciente, es decir, que durante todo el gobierno de Macri, más allá de alguna etapa mayor o menor, la tendencia es que la industria fue como muriéndose despacito, también por decirlo de alguna forma. Y esto es algo malo, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque atrás de la industria, ¿qué hay? Hay mucho empleo. Claro. Normalmente en Argentina hay un montón de papers, hay uno muy conocido que es de Dianamon, que dice que la Argentina tiene un crecimiento desequilibrado. ¿Por qué? Porque donde se genera el empleo, que es la industria, es una consumidora de dólares, pero no es productora de dólares, porque el que produce dólares es el campo, y el campo, digamos, no genera tanto empleo. Entonces, esa dicotomía en la Argentina se ve muy fuerte, y por eso nosotros debemos tener esos tipos de cambios controlados, o si no, cada 2 por 3 tener crisis de balance de pago como la que tuvimos el año pasado o el anteaño. Entonces, esto es lo que se ve en este gráfico, que la industria, como se soltó, se liberó un poco el tipo de cambio, ese plafón que normalmente da un tipo de cambio alto a la industria para poder producir y tener, digamos, competitividad interna, generó esta caída industrial. ¿Qué pasó en estos 4 años? Si uno toma 2003, de septiembre de 2003, el índice estaba en 63. Hoy está en 57. Se cayó mucho. ¿Está bien? Entonces, eso
ha generado, digamos, esta gran pérdida de empleo, sobre todo en este último año, donde se perdió mucho empleo industrial a raíz, digamos, sobre todo de la crisis que hubo en el sector externo. Ahora, ¿es todo así? No. Acá voy a poner el último mes nada más, porque si no es muy complicado. Si nosotros miramos, el índice tiene 2 industrias adentro. De esas 2 industrias, en el último año hay 6 que aumentó la capacidad instalada y hay 6 que disminuyó la capacidad instalada. O sea, la mitad. La mitad y mitad, en donde raro, te lo digo raro, el dato del INDEC, raro, por ejemplo, dice que alimentos y textiles aumentó la capacidad instalada de un año contra el otro, o en realidad aumentó el uso de la capacidad instalada, y cayó mucho, y por eso el índice cae, sobre todo la automotriz, que está extremadamente baja, está en el 37%, y cayó la metalmecánica no automotriz, que es toda la otra parte, digamos, digamos, que hace cuestiones metalmecánicas, como heladeras, ese tipo de cosas, que también cayó mucho y que son las que generan mucho empleo en Argentina, entonces por eso cayó tanto la demanda industrial. Ahora, ¿qué debería pasar? ¿Cuál sería el desafío que tiene Alberto Fernández por delante? ¿Cómo hacer para que este crecimiento desequilibrado no sea tal? Para ello debería focalizar en 3 cuestiones, a mi humilde criterio. El primero es que no puede estar basado en un dólar alto. Es decir, una de las cuestiones que puede llegar a hacer Alberto Fernández es clavar el dólar, ¿está bien? Donde está ahora, un poco más, un poco menos, pero clavar el dólar en un nivel como el actual para poder usarlo como ancla antiinflacionaria. Y eso que permita subir el consumo y eso va a permitir a la gente comprar y que la industria vuelva a tener un poco de aire. Primero no hacer eso, ver cuál es el mecanismo para que si tenemos que bajar la inflación no sea usando también algo muy tradicional en Argentina, que es clavar el dólar para que bajen los costos en términos de dólares. La segunda es promover inversiones en sectores de la industria que tengan capacidad exportable. Esto es fundamental, esto es algo que se ha dicho mucho en la Argentina y que nunca se ha hecho. Esperemos que el gobierno que venga tenga la capacidad de poder hacerlo, que es generar industrias que puedan generar dólares para evitar este crecimiento desequilibrado. Y la tercera, que creo que es la más complicada que tiene en este momento por una cuestión geopolítica, es que se tienen que fortalecer tanto los convenios multilaterales como bilaterales a nivel tanto de Mercosur como de diferentes países. Yo creo que acá es donde, así a prima facie, antes que empiece a gobernar, va a tener más problemas Fernández, porque geopolíticamente la región está muy complicada. Brasil, digamos, hace ya un par de días empezó a mostrar de que quiere hacer convenios bilaterales con China, con todos los países grandes, con Estados Unidos inclusive, y que va a tender a que el Mercosur, digamos, sea una herramienta de segundo grado en Brasil. Y esto a Argentina va a complicarla mucho porque nuestro socio principal vía Mercosur es Brasil y esto va a generar un problema, digamos, para adelante. Vamos a ver cómo le va. Son las 3 cuestiones que deberían empezar a ver para cambiar la historia de la industria en los próximos años. Gracias, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega. Nosotros vamos a ir al comentario que nos ha brindado, en este caso con lo cultural, ¿no? Con un área que conoce mucho Martín. Bueno, Martín es especialista en muchos temas. Martín Cops, estoy hablando, el periodista invitado del día de hoy, que nos va a hablar acerca de la importancia, en este caso, de tener una feria del libro y de la presentación de escritores en nuestra ciudad. Les estoy hablando desde casa con los libros de fondo, libros en su mayoría que he presentado en la Feria Mar del Plata Puerto de Lectura en los últimos 15 años. Quería en estos segundos compartir con ustedes lo que significa para mí esa feria y lo que significa, me parece, para Mar del Plata también, un acontecimiento cultural de trascendencia que llega a todo el país, que a veces ha tenido también autores que han llegado desde el exterior. Y si quiero destacar algo, además de lo que implica para mí en lo personal haber presentado a tantos autores, es la esencia de la Feria del Libro, con 4 instituciones que siempre se han mantenido unidas más allá de las diferencias que tienen: la universidad, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Cámara de Libreros y el municipio de General Pueyrredón. Han pasado 15 años y han pasado autoridades, han cambiado los nombres de estas instituciones y sin embargo la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura se mantiene con sus mismas características, con sus mismos objetivos: traer autores, acercar
escritores a sus lectores, promover el libro y siempre con entrada libre y gratuita. Así que en estos segundos he aprovechado para hablar de un hecho, de un acontecimiento que quiero mucho, la Feria del Libro de Mar del Plata. Le agradecemos, realmente un honor compartir la opinión de Martín Copse también, así que le agradecemos mucho por este aporte que ha hecho a este programa. No tenemos tiempo, nos reencontraremos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Que tenga una buena noche, gracias por acompañarnos. Chao. Auspiciaron este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.